Gloria a Dios. Yo llegué a González Chávez acá hace casi 10 años, 2013. Y antes de venir a González Chávez, yo vivía en Buenos Aires. Yo soy oriundo del partido de San Martín, Villa Ballester, barrio Sarmiento, mi queridísimo barrio. Pero una vez nos mudamos de San Martín y nos fuimos a Don Torcuato, ahí en el partido de Tigre. Y en esa iglesia, en el partido de Tigre, empecé a concurrir a una iglesia y conocí a un hombre que se convirtió en mi líder, Claudio. Claudio, un gran hombre de Dios. Yo tendría 19 años cuando empecé a volver a la iglesia, porque si bien yo conozco al Señor de chiquito, a los 6 años, como a los 15, 16 me aparté. Estuve unos años lejos de la iglesia, lejos de Dios. A los 19 volví en esta iglesia en Don Torcuato, y este líder Claudio, él tendría en esa época 40 años, él fue mi líder, quien me guiaba en el camino de Dios. Y él sabía todo mi pasado, que yo conocía al Señor. Él sabía que yo sabía la palabra, sabía que me bauticé, no era alguien nuevito, digamos. Pero sin embargo, Claudio me discipulaba como si yo fuera alguien nuevo, como si yo fuera su hijo, me trataba. Y con el tiempo nos hicimos muy cercanos con Claudio, nos hicimos muy amigos, a tal punto que él me contaba a mí, siendo él mi líder, yo el discípulo, pero él a veces me contaba a mí sus crisis, las crisis en su matrimonio, me contaba de sus fracasos, me contaba de sus debilidades, y yo decía, wow. Ahí entendí de joven que los hombres de Dios que admiramos a veces no son superhéroes, son como nosotros, tienen luchas, tienen crisis, tienen tentaciones. Y la verdad que lo admiré más aún a Claudio, porque descubrí que él era como yo, que ambos, él siendo líder y yo discípulo, pero ambos teníamos la misma necesidad de Jesucristo, teníamos la misma necesidad de buscar de Dios. Él me contaba todo, aún sus victorias, porque Claudio era un hombre de oración, un guerrero, la oración, era un intercesor y un hombre muy transparente, muy sincero. La verdad que estoy agradecido con el Señor de haber puesto ese hombre en mi camino. Un día, charlando con él, además, esto no te lo conté, no solo lo veía en la iglesia yo, sino que también trabajaba con él. Trabajábamos en una tapicería náutica, él me consiguió trabajo ahí, así que yo lo veía todos los días, Claudio. Claudio era como mi papá. Un día charlando con él, hablando sobre la gente nueva que llegaba a la iglesia, él me hizo una pregunta que a mí me quedó grabada. Esta es una frase que van a escuchar seguida cuando yo predique, porque hay frases, cosas que me quedaron grabadas, que Dios no permitió que me olvide por alguna razón. Entonces, como decía, un día hablando sobre la gente nueva, él me hace una pregunta que a mí me quedó grabada hasta hoy. No recuerdo bien el contexto de la conversación específicamente, pero sí me acuerdo que estábamos hablando de la gente nueva, que conocía a Dios, que llegaba a la iglesia, y él me pregunta lo siguiente. Escuchen la pregunta que me hizo. ¿Cómo le explicás a un joven, a un pibe de 22, 23 años, cómo le explicás que no puede tener relaciones sexuales hasta casarse? ¿Cómo se lo explicás? Si él viene del mundo, de vivir eso, esa es su rutina, esa es su vida diaria, es común, no es malo. ¿Cómo se lo explicás? Yo con 19 años en ese momento no tenía ni idea la respuesta. No sabía. Uno, porque tenía 19 años. Recién estaba conociendo cosas, si bien soy cristiano chiquito, pero a los 19 uno recién está, en mi caso, acercándome a Dios. Ahí experimenté el primer amor recién a los 19 años. Y dos, porque yo no era el más indicado para responder esa pregunta. No voy a dar más detalles. No era el más indicado para responder esa pregunta, pero esa pregunta me quedó grabada. ¿Cómo le explicás a un pibe, a un joven que viene de la calle, que no puede tener relaciones hasta casarse? Y obvio que Claudio sabía la respuesta, era líder, conocía la iglesia, conocía la palabra. La respuesta siempre estuvo en la palabra, y está en la palabra la respuesta. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Marcos 10:7. Simple, cortito y al pie. La palabra ahí da la respuesta. La pregunta, está la respuesta en la palabra. Es simple. Pero la realidad es que Claudio me estaba preguntando otra cosa. Había una pregunta oculta ahí. Me estaba preguntando algo más profundo, Claudio. Y hasta hace poco recién me di cuenta de que me estaba preguntando en realidad en ese momento. Me di cuenta que Claudio no me preguntaba por la doctrina, por la ley, por la obediencia. Me estaba hablando y preguntando sobre el amor. Y ahora voy a profundizar en eso. Claudio me estaba preguntando sobre amar a las almas nuevas. Amarlos.
Y yo sé que esto por ahí va a parecer un mensaje básico, un mensaje por ahí reiterativo, hasta like, dirían algunos. Pero la realidad, y es que esta frase quiero que se la guarden en su corazón, es que sin amor a los perdidos no va a haber avivamiento. La voy a repetir, sin amor a los perdidos no va a haber avivamiento. Obvio que es importante la santidad, el consagrarse a Dios, el bautizarse, el leer la palabra, el cumplir la ley y sus mandamientos, los preceptos que Dios nos pide en la palabra, es importantísimo. Pero sin amor no somos nada. Lo dijo el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 13, un capítulo entero dedicado al amor. Podemos hablar en lengua, podemos tener fe de tal manera de decirle a la sogra que se vaya a casa y se va, pero sin amor no somos nada. No somos nada sin amor. Sin amor a los perdidos no hay avivamiento. ¿Y sabe por qué estoy diciendo esto? El Señor puso esta palabra en mi corazón esta mañana. Porque muchos cristianos, los que me están oyendo, los que no me oyen y hasta aquí los que están en este lugar, quieren predicar y ganar almas. Y eso es buenísimo, excelente está que esté el deseo en tu corazón de ganar almas. Pero por ahí no tenemos muchas veces la responsabilidad de amar, cargar la cruz de amar al otro. Entonces, no sé si alguna vez habrán visto en las ciudades grandes o por ahí en algún video en las redes sociales esos cristianos que a veces se le da por agarrar la Biblia y pararse en el medio de la calle y empezar a predicar con un altavoz. Arrepiéntanse porque se van a ir al infierno, el reino de los cielos se acercó, gritando, retando a las personas y creyendo que cumplen la gran comisión. Y por ahí, ¿cuántas almas se acercan a esa persona que está así, predicando de esa forma? Uno, que estaba apartado y escuchando eso, tuvo miedo y volvió. Tuvo miedo de irse al infierno y volvió. Pero no quiero que me malinterprete. Sinceramente está re bueno que salgan a predicar las calles. Es lo que tendríamos que hacer todos. Pero yo creo que hay formas. Hay formas y hay maneras de predicar. Y la forma de predicar por excelencia y de amar por excelencia son los hechos, no las palabras. Si bien las palabras sirven, pero la gente, los perdidos, van a creer en tu Dios cuando te ven lo que haces, no cuando oyen lo que decís. Yo acá estoy hablando tranquilamente y por ahí predico muy seguido, 4 o 5 veces por mes, pero la gente va a creer en mi Dios porque me van a observar, van a ver lo que yo hago, no por lo que yo digo, porque yo hablo mucho. Palabras podemos hablar todos, pero hacer, ¿cuántos hacemos? Y alguno con razón, con un buen argumento me podrá decir que Jesús mismo predicaba en la calle cuando empezó su ministerio diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. Empezó a predicar así Jesús: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿ustedes creen que Jesús predicaba enojado como hace esa gente que a veces sale y vemos en los videos? ¿Predicaba enojado con cara de pocos amigos? En el versículo 23 de ese mismo capítulo dice que él recorría las sinagogas predicando ese mensaje, dándole un palazo más que nada a los fariseos, a los que ya conocían la ley y sus preceptos. Te quiero leer un capítulo que está en, si tenés Biblia, búscalo, Lucas 19, y te quiero mostrar cómo Jesús le predicaba a los perdidos, amando, haciendo. Lucas 19 dice lo siguiente: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, arrepentite porque el reino de los cielos se acercó, si no te vas a ir al infierno. ¿Dice eso? No. Dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Zaqueo, que ya lo predicamos una vez, hemos hablado, era jefe de los publicanos y rico encima. ¿Sabés qué era jefe de los publicanos? Los publicanos en esa época a veces le cobraban de más a la gente pobre. Es como que vos vas a pagar tus impuestos, tenés que pagar, no sé, 500 pesos y te cobren 800. Y la gente sabía que estaban estafando, pero como estaban bajo el yugo de Roma, no se podían quejar. Había una especie de dictadura, entre comillas, entonces no se podían quejar. Entonces los publicanos se hacían ricos de esa forma.
estafando a la gente, cobrando a los demás, aprovechándose de la gente pobre. Y a esa persona Jesús le dijo, hoy voy a comer a tu casa. Imagínatelo en el contexto de hoy en día. A Elon Musk. Hoy voy a comer a tu casa, a Elon Musk. A Donald Trump, no sé. A esa gente por ahí mala que vemos en las redes, o consideramos malos nosotros. Jesús le dice, hoy voy a comer a tu casa. Entonces, Jesús, quiero que guardes esto, Jesús eligió el amor antes que el miedo. Jesús le podría haber dicho, Zaqueo, te vas al infierno si no te arrepentís, y está perfecto, eso es lo que nos tendría que decir a todos, y nos lo dice de hecho, pero sin embargo muchas veces el Señor elige el amor por sobre el miedo. En el versículo 5, 6, 7 dice lo siguiente, cuando Jesús llegó a aquel lugar, el 7, al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Ah, mirá Jesús, ¿con quién está? Le saltó la hilacha al cristiano, mirá con quién, con ese pecador, con ese estafador que no respeta a Dios, fue a comer. Mirá a Ana María, llevando a comer al comedor santo a la iglesia, esa gente que no viene ni a una reunión, mucha puerta-ventana, pero mirá quién trae. Mirá a Adrián con quién se junta, con esos pibes que fuman, que se drogan, que rapean. Mirá al cristiano, Y hay gente así. El versículo 8 dice eso. El versículo 8 dice, entonces Zaqueo, escuchen esto porque es impresionante esta palabra. Estaban comiendo con Jesús, dice, entonces Zaqueo puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Miren cómo cambió la vida de Zaqueo. Ni siquiera hizo falta que Jesús predique. Acá no cuenta que se sentaron y Jesús le empezó a predicar el mensaje de salvación. No, simplemente fue, comió con él, le mostró amor, hizo. ¿Y qué provocó eso? Que Zaqueo, siendo un estafador, siendo un hombre de mala vida, nazca de su corazón decir, Señor, ¿sabes qué? Hoy voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, la mitad de mi riqueza se la doy a los pobres, y si en algo estafé a alguno, se lo vuelvo cuadruplicado. Se arrepintió. Y no hizo falta que Jesús le diga, te vas a ir al infierno, pecador. Simplemente hizo falta que Jesús lo ame. Lo amó, se sentó a su mesa, comió con él, lo conoció. A tal punto que Zaqueo prefirió dejar a un lado las riquezas. Ya no era el primer lugar, porque conoció algo mucho más valioso. El amor de Jesucristo, el amor del Padre, la salvación. Dice el versículo 8 y 9... el 9, perdón. Jesús dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino a predicarle, hace esto lo que dice la Biblia y manejate. Vino a buscar y salvar, a buscar. ¿Entendés? Y no quiero que me malinterpreten, por favor, esta mañana. Está perfecto predicar la palabra a los perdidos y la Biblia tal cual está escrita está perfecta. No hay que cambiarle ni una jota, nada hay que cambiarle. La Biblia está como está y es lo que tenemos que hacer nosotros los hijos de Dios. Obedecerla, obedecer los preceptos de Dios, porque si no, si practicamos el pecado nos vamos a ir al infierno. Es simple. No quiero que me malinterpreten eso. Pero hacer lo que Dios nos manda hacer con predicar sin amor no sirve. Y quiero ponerte este ejemplo. ¿Por qué con nuestros seres queridos, hijos, esposos, esposas, hermanos, hermanas, padres, madres, con nuestros seres queridos que no conocen al Señor, somos pacientes, oramos por ellos, tenemos paciencia, tenemos misericordia por ellos? ¿No podríamos hacer lo mismo con la gente que no conocemos y que no son nuestros seres queridos, pero que no conocen a Dios? Vieron que cuando es conocido el pecador, el que se está perdiendo, lo amamos. Cuando es nuestro hijo, el que está rebelde, el que no cree en Dios, el que es ateo, el que es homosexual, el que está a favor del aborto, oramos. Le pedimos al Señor misericordia, le tenemos paciencia, sabemos que el Señor va a hacer algo. Pero a veces cuando es del otro lado y no es nuestro familiar, te vas a ir al infierno, pecador. ¿O no? ¿Nos ha pasado? Lo importante es que no podemos ganar almas si no amamos a las almas. No podemos, es casi imposible, es un contrasentido. Si vos querés ganar a alguien para Cristo, lo tenés que amar.
Es importantísimo. Y amar es hacer. Cualquiera de nosotros acá presente, cualquiera de los que está acá, incluso yo, podemos mirarlo al homosexual y decirle con razón, si no te arrepentiste vas a ir al infierno. Se lo decimos con razón, la Biblia lo dice, la Biblia nos respalda para decirle eso. Está perfecto. Pero ¿cuántos de nosotros le diríamos, che, te invito a comer a casa? Mi mujer hizo unas empanadas riquísimas y de paso charlamos un rato. ¿Crees? ¿Qué opción elegimos muchas veces, cristianos? ¿La primera o la segunda? ¿La fácil de predicarle y listo, ya cumplimos la gran comisión? ¿O la más difícil? Cargar la cruz y amar a los perdidos. ¿Sabe quién hizo eso? La responsabilidad de amar a los perdidos es más complejo, es más difícil. Yo predicar acá arriba es facilísimo. Preparo la palabra, vengo y digo, así, así, así dice el Señor. Nos vemos el domingo que viene. Y la responsabilidad de amar, de conocerte, de conocer tu realidad, lo que vivís en tu casa, la crisis, tus situaciones, experimentar tu dolor. Exactamente como lo hizo Jesucristo. Jesús se hizo como uno de nosotros. Él siendo Dios, creador, se despojó de sí mismo, de su trono, se hizo como nosotros. Experimentó las tentaciones que sufrimos a diario, las enfermedades que sufrimos, las luchas que tenemos, las debilidades, lo experimentó en carne propia. Y como si fuera poco, tomó nuestro lugar que nos correspondía a nosotros, estar en esa cruz, pagar el precio de nuestros pecados, lo hizo Él también, tomó nuestro lugar. Fíjate si Jesús no tenía empatía, una palabra que se usa hoy en día. Si Jesús no conocía a los pecadores, Jesús comía con ellos y los fariseos le decían a sus discípulos, ¿qué hace su maestro comiendo con esa gente, con los pecadores? Jesús se rodeaba de esa gente. Y a veces nosotros, por cuidar el testimonio, no, a ver qué van a decir, no me junto. Y en cierto punto está bien, porque nosotros tenemos nuestro estilo de vida como Dios nos manda a vivir. Sí, está perfecto. Pero si no amamos, esa gente no se va a salvar. Y te repito, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, somos re pacientes. Clamamos por ellos con pasión, intercedemos, les tenemos paciencia, aun si los vemos más rebeldes de lo que eran antes. Y por ahí con la gente afuera no somos tan empáticos. Y yo creo que el Señor quiere traer un avivamiento a esta iglesia. Pero tenemos que entender que sin amor no va a haber avivamiento. Tenemos que amar, tenemos que cargar con la cruz de amar a la gente que no conoce al Señor. Ponete de pie, quiero que cierres tus ojos un momento. Gloria a Dios. Cerrá tus ojos ahí donde estás. ¿Sabes que si hoy me vuelvo a encontrar con Claudio, con mi ex líder, y me hace la pregunta de ¿cómo le predicas a un pibe? ¿Cómo le decís que no puede tener relaciones hasta casarse? Hoy ya sé la respuesta. Gracias a Dios. ¿Sabes lo que le diría? Claudio, ¿sabes cómo le explicás a un pibe que no puede tener relación hasta casarse? Amándolo. Exactamente como hiciste vos conmigo, Claudio. Porque a pesar de que a mis 19 años yo tenía pasiones desordenadas todavía, Dios puso en tu corazón que me ames como soy, que me tengas paciencia y que me guíes. Y hoy acá estoy, imitando a Jesucristo igual que vos, Claudio. Amando es la respuesta. ¿Podemos predicarle? Sí. ¿Podemos decirle lo que dice la palabra? Sí. Pero solo es letra, y la letra mata si no está el espíritu. Y el espíritu es el que provoca el querer como el hacer, el que amemos a las personas. Y yo sé, y esto siento que me lo dice el Señor en mi corazón, que muchos han venido acá a buscar una palabra de aliento, porque tienen crisis en la casa, porque tienen enfermedades, porque tienen deudas económicas, tienen luchas en sus hogares, y venían esta mañana a buscar una palabra de aliento y se encuentran con una palabra de amar a los perdidos. Yo quiero decirte algo de parte del Señor. Si hoy te toca partir, tus problemas se terminan. Si hoy el Señor te viene a buscar, tus problemas se terminan. Porque sos hijo de Dios, porque sos hija de Dios, te vas a una eternidad sin problemas, a una felicidad eterna al lado de Cristo. Pero si los seres queridos o las personas que no conocemos se pierden, se mueren, les toca partir hoy, empiezan el peor problema de su eternidad. El Señor conoce tus luchas y tené por certeza, tené por cierto que el Señor ya tiene la salida de tu crisis, de tu lucha, de tu situación, de tu enfermedad. El Señor ya lo tiene resuelta, ya pagó el precio en la cruz, el enemigo está vencido, el reino de las tinieblas está vencido y tenés la victoria. ¿Lo crees? Perfecto, buenísimo, gloria a Dios. Ahora es momento de que dejemos de mirar nuestro ombligo y miremos a los perdidos.
Dios va a traer un avivamiento a esta iglesia, pero tenemos que aprender a amarlos, a cargar con el peso de conocer, de sentir el dolor con el otro, de experimentar, a ver por qué esta persona no quiere saber nada con Dios, a ver cuál es su realidad, cómo creció, qué es lo que vive a diario. Conocer exactamente como Jesús conocía, sentarnos a comer con los pecadores, y vas a ver cómo mostrándole amor, solos empiezan a venir a la iglesia, solos empiezan a querer conocer a Jesucristo. No hace falta casi que les prediquemos. Van a venir a buscar, cuando nosotros les mostremos amor, exactamente como Jesucristo hizo, con Zaqueo. No hizo falta que le predique sobre el infierno, que le predique. Zaqueo solo sintió el amor y solito, dijo, voy a donar todas mis riquezas porque conocí algo más valioso hoy. Amén. Y de este púlpito, y siempre lo repito, desde este púlpito de esta iglesia siempre se va a predicar la verdad. Siempre se va a predicar que el pecado es pecado y que la práctica del pecado nos lleva al infierno. Eso no se cambia, no se negocia, pero siempre lo vamos a hacer con amor. Señor, gracias por esta palabra que nos diste en esta mañana, Padre Santo. Gracias, Señor, porque todos los que estamos acá somos fruto de tu amor. Juan 3:16 dice que de tal manera amaste vos al mundo. No dice que amaste a los cristianos, que amaste a la iglesia, amaste al mundo. Y nosotros alguna vez fuimos parte del mundo, Señor, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados. Y porque vos nos amaste, enviaste a tu Hijo a morir por nosotros para que tengamos vida eterna, Señor. Y así como vos amás, ayúdanos a nosotros a amar a los perdidos. Ayúdanos, Señor, a amarlos. No a que nos convirtamos nosotros a ellos, porque eso no es lo que vos querés, sino que ellos se conviertan a nosotros, Señor. A que ese amor que vos pones en nuestro corazón los atraiga hacia vos, hacia tus pies, hacia la cruz, Señor. Y ellos conozcan la vida eterna, Señor. Y podamos traer, mejor dicho, tu Espíritu Santo traiga un avivamiento a esta iglesia, Señor. Y González Chávez conozca quién es el Dios verdadero, quién es Jesucristo, y que vino a la cruz a morir por nuestros pecados para que tengamos salvación y vida eterna, Señor. Te lo agradecemos, ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, Señor. Vos conocés nuestra vida, conocés nuestra realidad, Señor. Pero sabemos que lo más importante, Señor, es que todos los que estamos aquí presentes, un día vamos a partir. Y ahí es donde comienza la eternidad, Señor. Ahí es donde se terminan a los hijos de Dios los problemas, se nos acaban y empieza la mejor parte de la eternidad. Pero los que no te conocen, Señor, se van a una eternidad sin vos. Por eso te pedimos que pongas la responsabilidad de amar en nuestra vida a los que no te conocen. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios.